Voy a avisar igual en el grupo que a veces a las niñas se les pasa. Ya. Ya, vamos a continuar estudiando, estamos estudiando sobre este significado, lo que entendíamos por lo que era el derecho consuetudinario, y estuvimos viendo algunos conceptos de un texto de Rodolfo Steinhagen en la clase anterior al receso. Y de forma general nosotros conversamos qué es lo que entendíamos por derecho consuetudinario, en qué se distinguía esto de esta referencia de la costumbre. Hicimos una distinción también sobre cómo se distinguía el derecho consuetudinario de lo que nosotros entendemos como el derecho positivo, o si podíamos entender que dentro de este concepto de derecho positivo se contenía esta idea del derecho consuetudinario o el derecho propio. Además, yo les decía que, y que está dentro del texto de Steinhagen, que la distinción que nosotros vemos cuando hablamos de derecho consuetudinario, cuando hablamos de sociedades complejas como la que estamos nosotros, es decir, como un Estado, nosotros entendemos que el derecho constituye una esfera distinta y específica del resto de la cultura y la sociedad, y que por otro lado, cuando hablamos del derecho consuetudinario propio de los pueblos indígenas, nosotros vemos más bien un cruce entre ambas ideas, es decir, el derecho no es algo absolutamente distinto o específico y distinto de lo que es la cultura y la sociedad o ciertos elementos religiosos, cosa que en el derecho consuetudinario indígena se confunde o se tiende a confundir, que era algo que nosotros veíamos como una distinción de esta idea de derecho y sociedad, o qué es lo que entendíamos por el derecho consuetudinario. También nosotros conversábamos sobre si era posible que esta noción del derecho consuetudinario, el derecho propio de los pueblos indígenas en el mundo, no exclusivamente en Chile, nosotros pudiéramos incluirlos dentro de lo que era el cuerpo normativo nacional. Y si nosotros hiciéramos ese ejercicio, si creáramos un verdadero código de derecho indígena, si eso quitaría algún valor a esta noción del derecho propio, del derecho consuetudinario indígena, como si pudiéramos nosotros transferir este corpus jurídico propio del derecho consuetudinario, de este derecho derivado de la costumbre indígena, a un texto jurídico. Cosa que, bueno, ayer vimos algunos ejemplos en la disertación que tuvimos en clases, de algunos reconocimientos que hace la ley indígena a ejercicios de derecho propio, como por ejemplo ciertas exenciones de responsabilidad penal cuando se cometen ciertos ilícitos entre miembros de pueblos indígenas de un mismo pueblo, el reconocimiento que también hace la ley indígena a la especial relación que tiene el pueblo indígena Aymara y el pueblo indígena Licanantay con el agua, estableciendo ciertas concesiones especiales y reconociendo el derecho de propiedad a los pueblos indígenas sobre el agua, lo que es una distinción o un tratamiento, ustedes siguen todavía no tienen derecho de agua, es un tratamiento diverso de cómo se trata el agua en Chile, porque en Chile, si bien nosotros existen los mercados de agua, que yo se los he conversado en otras clases o se los he comentado, nosotros no somos dueños del agua, sino que podemos ser dueños de determinadas concesiones sobre esta agua o derechos de aprovechamiento. En realidad, de lo que somos dueños o dueñas sería de estos derechos de aprovechamiento sobre el agua, a diferencia de los pueblos indígenas, específicamente el pueblo Aymara y Licanantay, quienes tienen este derecho especial reconocido por la ley indígena. La ley indígena, sin embargo, tiene muchas críticas que nosotros hacemos y que hemos hecho durante todas las clases, pero si buscamos algún nivel de reconocimiento del derecho propio y alguna forma de distinguir esta noción de el derecho consuetudinario vuelto derecho y código nacional o derecho positivo, el ejemplo que encontraríamos sería la ley indígena, y también reconociendo el valor que tiene la ley indígena en cuanto a sus orígenes en el Acuerdo de Nueva Imperial, que también es algo que nosotros hemos conversado en clase hasta este punto. Entonces, viéndole ese valor y entendiendo este especial origen que tiene la ley indígena, como así también que tiene el mismo convenio 169, porque yo les mencionaba que tanto el convenio 169 como la Declaración de los Pueblos Indígenas y todos los documentos que se han redactado a nivel de Organización Internacional, de Organización de las Naciones Unidas, siempre han tenido como base o sustento la misma movilización de los pueblos indígenas para ser reconocidos por el sistema internacional. Lo mismo ocurre con el convenio 169 de la OIT, con el convenio 107 de la OIT, que es anterior al 169 de la OIT. Y
Nosotros, cuando hablábamos de esta noción de la costumbre jurídica, cuando hablábamos del derecho consuetudinario, este concepto del derecho consuetudinario es característico de sociedades donde nos hemos encontrado con ciertos procesos de colonización y choques de culturas. Específicamente, cuando hablamos de derecho consuetudinario, nos estamos refiriendo al derecho que ejercen o que han ejercido en el tiempo pueblos tribales y pueblos indígenas en general, o pueblos originarios, si uno quiere llamarles, o primeras naciones de otras maneras. Y este derecho existe de una forma autónoma a la sociedad, y ya les mencioné que cuando hablamos del derecho consuetudinario, del derecho propio, a diferencia de lo que nosotros entendemos como derecho positivo desde una visión occidental de lo que es este, vemos un cruce entre los ejercicios de derecho de ciertas costumbres con ciertos elementos religiosos y ciertos elementos familiares y ciertos elementos que confunden este concepto del derecho consuetudinario, con lo que es la sociedad. Y ahí es donde nosotros conversábamos incluso, y esto tiene que ver también en la forma en que nosotros entendemos la imposición de una pena y cómo nosotros en general construimos la normativa desde una visión occidental. Cuando yo quiero desincentivar una determinada conducta, viéndolo desde una visión del derecho occidental, lo que yo intento hacer es establecer una sanción que sea lo suficientemente efectiva, lo suficientemente fuerte, como para desincentivar la conducta no deseada. Esa es la forma en que nosotros construimos derecho desde la visión occidental, y en la visión occidental también, y en la visión también de carácter absolutamente neoliberal, también es una visión de carácter muy individual, es decir, yo pienso una sanción suficientemente alta o suficientemente efectiva para que esa persona individualmente, al ver afectada su propiedad, al ver afectada su posibilidad de moverse libremente, solo por sus propios intereses, se desincentive de una determinada conducta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno habla de derecho consuetudinario, y de derecho consuetudinario tanto de pueblos tribales como de pueblos originarios y primeras naciones indígenas a nivel internacional, existe un elemento de autocontrol. Es decir, no solamente ocurre por el interés individual y por la aplicación de una sanción, sino porque los mismos miembros del pueblo se autocontrolan y autorregulan por el bienestar común. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Porque escuché un micrófono por ahí. ¿No? ¿Les está quedando claro? Sí, profe. Ya. Aparte que son cosas que habíamos conversado en algún grado hasta este punto. Ya me avisan si es que no se ve o si es que está congelada la imagen, que a veces yo no me doy cuenta cuando estoy hablando. Les estaba hablando de estos elementos de autocontrol y de porque esto es importante en la forma en que uno impone sanciones y la forma en que nosotros regulamos y creamos derecho o reconocemos el derecho consuetudinario y el derecho propio. Y esto también es muy relevante porque piensen en la situación que nosotros nos encontramos ahora del proceso constituyente chileno, que ya conocemos quiénes van a ser nuestros constituyentes, que sabemos que un porcentaje importante de estos son los escaños reservados de pueblos indígenas. Bueno, y sabemos también que todo este proceso constituyente se va a desarrollar de una forma paritaria. Es decir, vamos a tener un proceso de una nueva constitución para Chile, absolutamente nuevo para nosotros, pero también para el mundo, en el aspecto de incluir la paridad, es decir, que cómo se toman decisiones donde intervienen autoridades que son ambos, mujeres y hombres, ¿no? en cantidades iguales, como así también el que intervengan en esta discusión escaños reservados de pueblos indígenas. Es algo que nosotros no hemos vivido hasta este punto, y tampoco existen muchas experiencias en el mundo que involucren este elemento, ¿no? Entonces eso también nos va a dar un debate muy rico, y también con respecto a la configuración de cómo se dio la votación, y que si ustedes, no sé, están enteradas, vieron quiénes quedaron en los escaños para constituyentes en general, ¿han visto las noticias? No solamente en la región, sino así como nacional. Sí, profe, a lo menos yo he visto las noticias y bueno, aparte que salí miembro de colegio escrutador, tuve que estar viendo
el reconteo de los votos, así que ahí, bueno, básicamente se revisaron todas esas cosas y los candidatos, los ganadores, los escaños reservados incluso, así que sí, bueno, tengo conocimiento a lo menos casi vasto de la región a nivel país sé de algunas zonas de Santiago, más que de la región en realidad. Pero el mapa, no sé si han visto, porque incluso salió un mapa de los escaños totales de los constituyentes, donde nos muestran cómo se componen, es decir, cuántos son independientes, cuántos son de partidos tradicionales, cuántos son de escaños reservados, si los miembros de escaños reservados de pueblos indígenas indican algún color político. No, no sé si vieron ese mapita, lo dieron en la noticia muchas veces. Yo particularmente no he visto ese, profe, pero he visto uno donde sale como por colores, como la cantidad de constituyentes como por las diferentes profesiones u oficios que tienen. Ah, sí, 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 la gran mayoría abogados. Sí, la gran mayoría de derecho social, derecho. Sí. De derecho, de hecho también hay egresados de derecho, es decir, que todavía no se titulan, pero que van a ser abogados. La segunda mayoría son profesores. Y ahí es súper variado, finalmente, a pesar de que la votación quizá no fue tan extensa como nosotros hubiéramos querido, me refiero a nosotros todos los que hemos participado en este proceso constituyente, fue bastante representativo, y lo que más llamó la atención desde el análisis político de la discusión, y que tiene que ver con lo que estoy hablando ahora en clases, es que el mapa se configuró distinto a cómo se ha configurado políticamente nuestro país. La gran mayoría son independientes, lo que tiene que ver con quizá la desconfianza que existe en los partidos políticos, y que tenía que ver mucho con todos los movimientos que están ocurriendo desde octubre, o sea, han manifestado desde octubre del 2019, porque hay otros momentos históricos importantes donde también hubo ciertos estallidos sociales, como la Revolución Pingüina y así, ¿no? En los diferentes movimientos donde hemos tenido diferentes estallidos. Esta desconfianza finalmente se volvió realidad en los votos, y la gran mayoría son independientes. También se votó mucho por el Frente Amplio, y no solamente ahí estoy hablando del proceso constituyente, sino también en cuanto a concejales, en cuanto a municipal y gobernador, etcétera. Todas las votaciones demostraron un cambio total del mapa político nacional, y donde lo que se dice, pareciera, es que va a haber una reconfiguración de nuestros partidos políticos. ¿Por qué digo esto? Porque el proceso constituyente va a ser muy interesante desde el punto de vista del derecho, va a ser muy interesante en la forma en que nosotros configuramos y entendemos el derecho. ¿Se pueden imaginar cómo se va a dar la discusión más allá del reglamento, que va a ser la primera discusión que se va a dar en el proceso constituyente? Pero cuando tengan que configurar, por ejemplo, el derecho de propiedad, con este mapita que yo les digo, la gran mayoría independientes, hay muchos que son abogados y abogadas, y probablemente ese porcentaje va a abogar por una visión más occidental de lo que entendemos del derecho de propiedad, más estructurada, de cómo nosotros lo entendemos, regulado en el derecho privado, etcétera. Quizá con algunas excepciones, distintas formas, pero en general, como nosotros entendemos desde el derecho positivo, el derecho de propiedad. Y digo el derecho de propiedad porque de seguro va a ser una discusión muy relevante. Lo mismo el acceso a los recursos naturales, si lo entendemos como recursos naturales, si lo entendemos como elementos de la naturaleza, si entendemos que también es una discusión que se está dando, si entendemos que los elementos de la naturaleza en sí mismos no son objetos de derecho, sino que son sujetos de derecho. Entonces imagínense la discusión rica que se va a dar en ese momento para poder definirlo, porque genuinamente en este proceso constituyente que estamos viviendo nosotros ahora, hay intervinientes que piensan de forma absolutamente diversa. Y yo les estoy explicando acá desde la visión del derecho consuetudinario, el derecho propio, la visión de los pueblos indígenas, la visión de los pueblos tribales, si también hubiésemos incluido un escaño para los afrochilenos, cómo se entiende la propiedad ahí. Y eso probablemente va a haber una discusión importante por parte de todos los miembros de los escaños reservados de pueblos indígenas, tratando de que se incluya dentro de la concepción de la propiedad esta concepción distinta que tienen de la propiedad los pueblos indígenas a nivel nacional, bueno, a nivel, diría, de todos los pueblos indígenas a nivel nacional, pero también de los pueblos indígenas a nivel internacional. Entonces, esto que yo le estoy hablando ahora, de esta discusión del choque que se produce entre el derecho occidental, el derecho positivo, con el derecho propio, el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, lo vamos a ver muy probablemente en el proceso constituyente. Y que no olvidemos, porque yo también estoy muy contenta de eso, que una de nuestras compañeras de la universidad, la Isabela Mamani, va a ser constituyente, ¿no? Entonces probablemente a través de ella probablemente va a bajar y nos va a comentar cómo va a ser la discusión, y ella lo hace desde el punto de vista del pueblo indígena aymara, es decir, con una fuerte concepción
de lo que es el derecho propio, lo que es el derecho consuetudinario y lo que es el derecho indígena desde esta perspectiva, es decir, no el derecho indígena positivo reconocido por la ley indígena, que en el caso de Isabela ella lo conoce porque es abogada, y en el caso del otro constituyente aymara también es abogado, Luis Jiménez. Entonces ahí se va a dar una discusión muy, muy interesante, creo yo, y con los diferentes constituyentes, que yo creo que es algo bueno que haya muchos abogados, pero que no todos sean abogados y abogadas, porque es bueno que tengamos distintas visiones para poder dar una discusión más plena de lo que nosotros entendemos de estos conceptos tan relevantes y fundamentales de lo que va a ser y constituir nuestra sociedad, a fin de evitar lo que nosotros estábamos conversando a largo plazo, de un nuevo quiebre en nuestra estabilidad social, que es lo que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Y que hemos vivido, yo diría, desde el 2019, 2018 en adelante, con mayor claridad, sumando para empeorar la situación de COVID, que todavía no logramos superar absolutamente. Entonces, continúo con esta idea, pero para que ustedes vayan viendo lo que les estoy mencionando aquí, es decir, cómo se produce este choque entre el derecho positivo, cómo nosotros entendemos el derecho desde una visión de carácter absolutamente occidental, y cómo esto choca este concepto que nosotros tenemos de la propiedad y que lo entendemos tan perfectamente y objetivamente de lo como nosotros lo tenemos regulado en nuestro derecho, y por otro lado nosotros lo distinguimos de lo que nosotros somos como un concepto de sociedad o con estos elementos de nuestra religiosidad o de nuestra creencia, y por otro lado cómo entienden la propiedad, el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, específicamente para hablar de nuestra región, cómo entiende el derecho de propiedad, o si es que podemos hablar de propiedad sobre el agua, desde el punto de la vista del pueblo originario aymara del norte de Chile, ¿no? Que lo hemos conversado ya, bueno, también hemos conversado algo del pueblo licanantay y hemos conversado también del pueblo quechua, que en esto es coincidente en cuanto al cuidado del agua y cómo se ocupa. Que también nosotros hablamos que es algo que no se encuentra reconocido en nuestra Constitución, en cuanto no se reconoce a sí misma como plurinacional, que eso va a ser probablemente una de las primeras discusiones, que yo ya he escuchado a muchos de los miembros de escaños reservados de pueblos indígenas indicar, por lo menos como una primera gestión, discutir la plurinacionalidad del Estado chileno y también conversar, no sé si ustedes, no creo que se hayan dado el tiempo, puede que sí, no sé, pero también hay otros miembros de escaños constituyentes que son de pueblos indígenas, pero que optaron no participar de los escaños reservados, sino de los escaños generales. Por ejemplo, acá en Iquique, la tercera escaño general de constituyente quedó para Alejandra Sepúlveda y quedó por paridad, porque había quedado Hübner, por el hecho de la paridad, es decir, porque tiene que haber igual cantidad entre hombres y mujeres, se optó por la primera mayoría de los independientes, que fue la lista que más votos tuvo en Iquique, y quedó Alejandra Sepúlveda, Alejandra Flores, que le cambió el nombre. Alejandra Flores es miembro del pueblo aymara. Entonces, en el caso del norte de Chile, tendríamos 3 constituyentes que son aymaras. Y así se replica a nivel nacional. También hay otros constituyentes mapuches que fueron a elección general y fueron escogidos, y aparte los escaños reservados. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va a ir dando la dinámica y probablemente el análisis político que se está dando ahora es cómo se va a dar la discusión. Porque no solamente estos interés de la cosmovisión indígena se va a dar desde escaños reservados, sino también de los escaños generales, sin tampoco conversar los otros miembros de escaños generales que quizá también coinciden en estas nociones que nosotros conversamos de derecho propio, derecho indígena, etcétera. Porque también es algo que dice el texto y que más adelante lo vamos a ir viendo, es que cuando uno habla de derecho consuetudinario, uno tiende a definirlo como este derecho ancestral, este derecho o esta repetición constante y uniforme en el tiempo de una determinada conducta, pero siempre con este elemento de la ancestralidad. Stamenhagen nos dice algo, y es algo bastante correcto, que nos dice sí, ese es un concepto que uno puede dar de derecho consuetudinario, de derecho propio, sin embargo es un concepto errado, porque dice que es innegable este elemento de la interculturalidad y el elemento de la pluriculturalidad, en el aspecto que nosotros no podemos negar que en este territorio, tanto Chile como de toda América, fue un territorio que fue colonizado por extranjeros. Este proceso de colonización forzosa por extranjeros produjo distintos procesos de choque y de combinación cultural entre los distintos pueblos originarios que se encontraban en este territorio y los elementos extranjeros que venían desde el occidente, ¿no? En el caso de nosotros, los españoles o elementos, en general, elementos culturales españoles, si bien tenemos también otras olas migratorias, sobre todo después del proceso de colonización, estoy pensando en el sur de Chile, los alemanes, etcétera, pero eso es posterior.
que generan entonces este proceso natural de interculturalidad y de pluriculturalidad. Lo que nos dice Stavenhagen, perdón, es que en el caso del derecho consuetudinario nosotros encontramos estas manifestaciones ancestrales de los pueblos indígenas, pero es innegable que al producirse esta pluriculturalidad también se cruzan con ciertas nociones de estos elementos extranjeros, de estos elementos occidentales. Entonces, este derecho consuetudinario que nosotros conocemos hoy, estos ejercicios de derecho propio de los pueblos indígenas, como por el caso que nosotros conversábamos del pueblo Licanantay, del pueblo Quechua, del pueblo Aymara, en cuanto a los usos del agua, tienen en algún grado una combinación o una participación de estos elementos que en un principio fueron extranjeros, que son del derecho español, ¿no? O de estos elementos extranjeros que fueron incluidos. Y después, cuando ya hablamos del Estado chileno, más elementos que van generando un nuevo concepto. ¿Por qué dice esto Stavenhagen? Porque dice que nosotros no podríamos sostener que el derecho propio y el derecho consuetudinario se mantienen en el tiempo inmutable, ¿no? Porque esta discusión que nosotros también vimos en el caso de Gabriela Blas, cuando se hablaba de qué es lo que nosotros entendíamos por una persona que se consideraba como parte de un pueblo indígena. Es decir, nosotros no podemos esperar que se mantengan congelados en el tiempo. Como esta idea de la ancestralidad implica entonces que el derecho consuetudinario y el derecho propio no evolucionan, sí evolucionan. Y en esos procesos evolutivos que tiene el derecho consuetudinario, este derecho ancestral, probablemente también tiene procesos de pluriculturalidad y procesos de interculturalidad que se mantienen constantes en el tiempo. Entonces, probablemente también van configurándose y cruzándose con ciertos elementos del derecho positivo nacional. Entonces va evolucionando este concepto del derecho propio. ¿Les queda como claro esa noción que les menciono en cuanto a la noción del derecho propio y el derecho consuetudinario? Sí, profe. Sí, profe. Ya, porque eso es como un poquito más complejo de entender en cuanto uno tiende a definirlo, y incluso los mismos tribunales, cuando ustedes ven las causas, las que están realizando sus tareas y las que han ya disertado y han revisado algunos casos, pueden ver cómo los tribunales a veces entienden este elemento de la ancestralidad, entiendan a veces el elemento del derecho propio, y es fundamental que entiendan esta noción también, para que no esperen, nuevamente como este caso de Gabriela Blas, que cuando hablamos de un elemento indígena, cuando hablamos de elemento de derecho propio, de derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, sea algo inmutable en el tiempo que no cambia, o solamente hablemos de estos elementos ancestrales. Sí, y que de hecho el artículo 1 de la ley indígena, cuando me define quién el Estado chileno entiende como miembro de los pueblos indígenas, me habla de estos elementos de la ancestralidad, de aquellos descendientes, de aquellas personas que se encontraban en el territorio nacional antes del proceso de conquista, me habla y me lo define de esa forma. Cuando me define quién nuestra ley indígena entiende como indígenas. Y esta discusión también fue muy relevante en este proceso constituyente que nosotros vivimos este fin de semana, porque hubo muchos problemas a nivel nacional con los escaños reservados, no sé si con la votación de escaños reservados. No sé si acá habrá alguien que sea parte de un pueblo indígena. Entonces, ¿alguien votó por escaños reservados? ¿Aló, se escucha? Sí, se escucha. Sí, profe, yo voté. Y además ¿Usted votó por también salí escaños vocal de reservados? mesa. Salió vocal de mesa. Pero bueno, vivió este proceso histórico. ¿Y cómo era? ¿Me puede explicar cómo era el proceso de votación de los escaños reservados? Se supone que los que eran delegados, creo que de la Junta Electoral, nos explicaban de que se supone que la persona llegaba y tenía que decir si es que votaba por pueblo originario, por los constituyentes. Pero yo igual le preguntaba, porque en el libro se veía si es que eran parte de los pueblos, le preguntaba si es que votaban por general o por los pueblos indígenas. Y casi la mayoría votaban por general, aunque fueran parte de algunos pueblos, fueron súper pocos. Por ejemplo, en mi mesa fuimos 3 personas, incluyéndome, pero básicamente en el colegio fueron súper pocos. Casi la mayoría de las mesas, ninguna persona indígena votó, pero fueron súper O sea, poquitos. no votó por los escaños reservados, Sí, por votaba los por los caños defendados, sí, por los generales. por los escaños generales. Claro, era el derecho opcional, pero lo importante, lo bueno que hacía usted era que usted les decía, ¿no? Porque también porque hubo muchos elementos de confusión a nivel nacional, Sí, porque sí, aparte la gente estaba muy confundida porque, por ejemplo, acá en Iquique podría haber venido una persona del pueblo mapuche y haber pedido escaños reservados de pueblos indígenas y se lo tendrían que haber entregado, pero el voto tendría que haber sido no el de Iquique, no el del pueblo aymara, tendría que haber sido específicamente el del pueblo mapuche.
Y a nivel Sí. nacional ocurrió mucho que no llegaron esos votos. No sé si Por llegaron a ejemplo, Cajal. en mi mesa habían 5 pueblos. Los mapuches, los aymara, los quechua, los diaguita y los coya. Estaban 5. Había muchas papeletas de aymara, obviamente, porque es la mayoría, y las demás habían como 5 papeletas, pero habían 5 pueblos. ¿Y qué habría hecho si le llega un Rapa Nui? Que podría haber llegado. Sí, Por podría la... haber llegado, pero ahí nos entregaron solamente 5. Poquísimo, poquísimo. Y también, disculpa Bárbara, te vi. Solamente voy a hacer una idea más, que era que me vaya con respecto a escaños reservados. Bueno, pasó en Santiago, de hecho, que creo que llegó un miembro del pueblo aymara y no tenía ninguna papeleta para que pudiera votar en Santiago, y de hecho no pudo votar, no pudo ejercer su derecho a voto. Mucho desorden con el CERVEL en eso. Dígame, Bárbara. No, profe, añadir igual un poco lo que dice la Jadis, porque como yo fui también miembro del colegio escrutador, de hecho en la mañana tuve que volver a ir, revisamos esas actas y habían actas mapuche, aymara, quechua, diaguita, atacameño, rapanui y coya. Salvo que se me escape alguno. Revisé muchas actas de todos esos pueblos, incluso, o sea, en definitiva lo que hicimos para revisar, como que dividimos aquellos que sí tenían votos, esas actas que tenían votos de los diferentes pueblos y otros que estaban en cero. Obviamente casi la gran mayoría estaba en cero las actas, entonces fue más fácil como de revisar el escrutinio en definitiva. Entonces eran todos esos pueblos los que llegaron, pero aparentemente eso fue solamente respecto de algunos colegios, que fueron justo los que yo tuve que escrutar con los demás miembros del colegio. Ah, que no fue como un fenómeno que ocurriera en todos los colegios, sino que en algunos colegios ocurrió. Claro, sí, Sí, porque hubo una queja, yo sé que por lo menos por parte de los constituyentes que yo conozco de escaños reservados, incluso lo publicaron en redes y presentaron denuncias ante el CERVEL, preocupados por la gente que no pudo ejercer su derecho a votación específicamente en escaños reservados. Y también se dio la discusión de como se esperaba que la persona pidiera votar por escaño reservado, a veces le entregaban el voto general. Entonces, si estábamos hablando de un miembro de un pueblo indígena que quizá era muy viejito o por alguna razón, no sé, no entendiera bien cómo era el escaño reservado, a veces votaban por el general. Entonces, eso pasó en Camiña, también ocurrió en Camiña, que hubo una discusión ahí sobre por quién debían votar, si por el escaño general o por el escaño reservado. Porque recuerden lo que les digo también, de que muchos escaños generales a nivel nacional eran parte de pueblos indígenas, porque también quizá eso explica, Javis, por qué muchos votaron no por el escaño reservado, sino que votaron por el general, de repente estaban votando por Alejandra, que también es parte de del pueblo aymara, o también porque querían votar por algún candidato o candidata de escaños generales, sobre todo de los independientes quizá, no sé, desconozco la razón o motivación. Por eso es que también el voto es voluntario, tampoco era obligatorio que votaran por escaños reservados a indígenas, es un privilegio, no un castigo, no se les obliga a votar de una manera determinada. Pues ahí nosotros vamos viendo, y por eso se los menciono, para que se cruce como con el proceso histórico que nosotros estamos viviendo y cómo se entienden estas nociones del derecho propio, del derecho consuetudinario, y cómo se cruzan estas ideas en este proceso que nosotros estamos hablando ahora y que probablemente va a continuar en todo el proceso que continúa, ¿no? Es decir, en toda la configuración del proceso constituyente. Y vamos a ver incluso cómo esto va a cambiar la forma en que se hace política en Chile, y quizás hasta nuestro Congreso va a quedar configurado de otra forma, de una forma quizá muy similar a cómo está la constituyente. Eso es lo que debiéramos nosotros derivar, creo, de la discusión que se dio este fin de semana. Entonces yo les mencionaba esta idea de lo legal, lo jurídico, de la sociedad determinada, cómo se cruzan ciertas ideas entre, cuando hablamos del derecho propio y el derecho indígena, con lo que es el concepto de sociedad y esta identificación con ciertos elementos sociales. Ya. En cambio, en las sociedades donde prevalece la costumbre jurídica, que no sería el caso de nosotros, porque nosotros, bueno, se los pregunto, la costumbre jurídica en Chile, ¿cómo es el valor de la costumbre jurídica? No estoy hablando de la costumbre indígena, sino en general de la costumbre jurídica. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es el eso valor de la costumbre? cuando la ley se remite expresamente a ella. Claro, no hay que distinguir en general de qué costumbre estamos hablando, pero en general es cuando la ley se remite derechamente a ella, ¿no? Yo entiendo que tiene valor la ley. No en el caso que esté prohibido o en silencio de ley.
pero nosotros tenemos una excepción en derecho comercial. ¿Se acuerdan del derecho comercial cómo era la...? Y lo pregunto porque los exámenes de grado lo preguntan, ¿no? Y ustedes como ya están en quinto, es una pregunta de examen de grado el valor de la costumbre. Y les preguntan el tema de la excepción de comercial, porque la excepción de comercial se lo pasan también en civil, como derecho privado general. El de comercial es un derecho privado especial. ¿Se acuerdan cuál es la excepción del valor de la costumbre en comercial? ¿Qué es distinta a esta regla que me dijo Bárbara? No se acuerdan. Yo no fui su profesora de comercial 1, creo. ¿En silencio de ella? Sí, nunca contra, en silencio. Y puede incluso probarse la costumbre. Y el artículo 5 del Código de Comercio en Chile me permite que yo pueda probar la costumbre. Y esto se deriva del origen del derecho mercantil, que también es un derecho, para que ustedes vean cómo se origina el derecho, y para que vean también y le den valor al derecho consuetudinario indígena. Si es que no se lo dan, porque lo desconozco. El derecho mercantil también se origina por el derecho consuetudinario y se origina por este derecho propio de los comerciantes. Por eso nosotros hablamos del sujeto comerciante, y por eso es tan importante cuando hablamos del derecho comercial. El derecho comercial, que nosotros lo vemos ahora como una rama integrante de derecho privado general, se derivó de precisamente los usos y costumbres de los comerciantes. Entonces ahí uno va viendo cómo se va configurando esta noción de derecho desde los usos y costumbres, y cómo nosotros entendemos incluso la costumbre de forma diversa cuando hablamos de derecho mercantil, pero no cuando lo entendemos desde derecho privado general, donde la regla es distinta, es decir, la costumbre solo tiene valor cuando la ley se remite a ella. En cambio, en derecho comercial puede ser incluso en silencio de ley. Eso que ustedes ven la distinción que puede ocurrir. Entonces yo les preguntaba y les hablaba de esta idea de estas sociedades que se rigen por esta idea de la costumbre jurídica. Y esta Benjamin hace como unos enfoques con cómo nosotros podríamos entender que operan en estas sociedades donde nosotros entendemos que existe el derecho consuetudinario y este es vigente. Es decir, cuáles son las reglas del derecho consuetudinario indígena que yo entiendo o en general pueden existir como nociones de derecho consuetudinario. ¿Y cuáles son las reglas que me mencionan? Se las menciono y se las muestro. Las normas generales de comportamiento público dice que en general cuando nosotros encontramos ciertos vestigios del derecho propio, del derecho consuetudinario, probablemente se van a relacionar con normas generales de comportamiento público, es decir, de control del mismo grupo humano, del mismo pueblo originario. El mantenimiento del orden interno, es decir, cuando nosotros hablamos de pueblos indígenas en el norte de Chile, un ejemplo del mantenimiento del orden interno es los usos del agua, como las miembros de los pueblos originarios, las primeras naciones chilenas del norte de Chile, hacen uso del agua, el elemento de la naturaleza agua, respetando los turnos. Es decir, porque ustedes quizás no lo saben o no lo conocen bien, pero lo que hacen los pueblos del interior de Iquique, para el interior de Tarapacá, como el agua generalmente viene desde quebradas, es decir, viene desde de arriba hacia abajo, lo que van haciendo es que tienen turnos de regadío que respetan a fin de que todos puedan tener agua para cultivar los determinados cultivos que puedan tener. Que en general cuando nosotros hablamos del pueblo, pues, como para el interior, encontramos cultivos de choclo, entonces probablemente lo saben, ¿no? De ajo, que son las producciones que nosotros me refiero, los miembros de los pueblos indígenas en el norte de Chile producen, o nosotros como parte de la comunidad. Y también los campesinos, es decir, quizá quienes no se identifican como parte de un pueblo indígena, pero que viven y subsisten en nuestro territorio, en este desierto, el desierto más árido del mundo, cómo se ocupa este elemento de la naturaleza. Entonces ahí uno ve un mantenimiento del orden interno, porque si nosotros no tuviéramos usos y turnos que tienen y respetan los pueblos indígenas sin tener una norma escrita que así lo establezca, quizá no habría un orden interno y quizá habría un sobreconsumo del elemento agua, o quizá alguien, si no tuviera esta noción de la cosmovisión, probablemente la acapararía y trataría, no sé, de cobrar un determinado valor, etcétera. Pero como esta noción no se encuentra presente dentro de la cosmovisión indígena, como tampoco se encuentra presente dentro de esta idea del mantenimiento del orden interno, y como si bien es un elemento escaso el agua, si todos lo ocupan en el orden que ancestralmente y en el tiempo han ocupado como pueblo indígena, mantiene el orden interno. Y lo mismo, y relacionado a estos usos del agua, en la definición de derechos y obligaciones de los miembros,
Y aquí también nosotros vamos, y aquí se da lo que dice Stavenhagen en cuanto a si uno habla de derecho consuetudinario, son usos y costumbres que se derivan ancestralmente en el tiempo del pueblo indígena, en particular pueblo indígena aymara, quechua, pero se combina, cuando uno ve cómo actúan los pueblos indígenas en el norte de Chile, bueno, y a nivel nacional también, se combinan con ciertas reglamentaciones de la ley indígena. Es decir, los pueblos mantienen ciertos usos y costumbres que tenían antes de la configuración de la ley indígena, pero se cruzan con la reglamentación y las exigencias que le hace la ley indígena, específicamente con respecto a las reglas en cómo debe operar una comunidad indígena en particular, o las reglas en cómo debe operar una determinada asociación. Pues ahí uno ve cómo se van cruzando estas definiciones de los derechos y obligaciones de los miembros, derivados de ciertos reglamentos que incluso exige la misma Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para participar en determinados proyectos, etcétera, de los pueblos indígenas, o la configuración de una comunidad indígena determinada para poder acceder a estos proyectos que presenta CONADE. Entonces ahí uno ve cómo se cruzan estas nociones de estos derechos y obligaciones de los miembros. Y la reglamentación sobre el acceso y distribución de los recursos escasos, y en esto se da el mismo ejemplo que yo les mencionaba hace un rato, específicamente de el elemento naturaleza en el norte de Chile, fundamentalmente cuando hablamos del agua, ¿no? En el sur de Chile también es un elemento relevante el agua, pero es menos escaso que en el caso de nosotros, del norte de Chile. La reglamentación sobre transmisión e intercambio de bienes y servicios, es decir, las reglas que operan, o uno puede encontrar manifestaciones de derecho propio, de derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, en cómo se produce esta transmisión e intercambio de bienes y servicios. Y un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el caso del pueblo de Isluga y del pueblo indígena de Colchane, que son pueblos fronterizos con Bolivia, donde en algún momento por una reglamentación, no recuerdo si fue de acá de Piñera II, es decir, del segundo gobierno de Sebastián Piñera, donde se les prohibió cruzar la frontera. El pueblo aymara estaba acostumbrado a realizar trueque y comprar en territorio boliviano ciertos bienes y bienes de consumo que compraban, creo que en una feria que se realizaba todas las semanas. Con esta reglamentación que había establecido Piñera II, creo que fue, se les prohibió cruzar la frontera con esa libertad que tenían antes de esto. Y el reclamo que generó el pueblo de Colchane y el pueblo de Isluga es que, y no solo de Isluga, sino todos estos otros pueblos que se encuentran en Cancosa, que se encuentran por ahí, era que ancestralmente y hace mucho tiempo existía esta especial costumbre sobre esta transmisión e intercambio de bienes y servicios entre el pueblo aymara, porque recordemos que las fronteras que nosotros tenemos, es decir, la frontera chilena con la frontera boliviana, es una frontera creada por nuestro Estado-nación, y no necesariamente se condice con la configuración de los pueblos indígenas, y nosotros podemos encontrar familiares de la misma familia aymara que se encuentran algunos en territorio boliviano y otros en territorio chileno. Entonces, para que ustedes vean cómo ahí se da esta distinción, que yo se los pongo concretamente en el ejemplo de la frontera Colchane con Bolivia, pero que se da y se replica a nivel nacional, y en el caso del pueblo mapuche, que el pueblo mapuche no solo se encuentra fundamentalmente en Chile, sino también en Argentina. Entonces nosotros podríamos también, en lo que nosotros conocemos ahora como Argentina, entonces ahí también se podría dar esta discusión sobre esta transmisión e intercambio de bienes y servicios en cuanto a esta identidad de pueblo originario, pueblo indígena aymara, pueblo indígena mapuche, o en el caso si habláramos de Arica, en particular, los miembros del pueblo quechua, incluso también del pueblo aymara, porque podrían reclamarse en cuanto a su acceso al Estado de Perú. Pero recordemos que este territorio, antes de la Guerra del Pacífico, era un territorio que era parte de Perú, y en el caso de Antofagasta, de Bolivia. Y también con respecto a la definición y tipificación de ciertos delitos, un muy buen ejemplo lo daba ayer, no sé si está en clase, Constanza creo que lo daba ayer, cuando me hablaba de este caso entre comuneros del pueblo mapuche, que incluso en una discusión que habían tenido, habían muerto algunos por una discusión sobre territorio, en cuanto a la sanción de la conducta delictiva de estos individuos. Y otro ejemplo que también nosotros vimos o conversamos en clases, era esta exención de responsabilidad penal que existía para miembros del pueblo Rapa Nui,
en los casos de abuso sexual que se pudieran cometer entre miembros del mismo pueblo Rapa Nui, que yo les conversaba que fue un fallo muy interesante sobre constitucionalidad, que dictó el Tribunal Constitucional sobre si esta norma era o no era constitucional. ¿Se acuerdan ese caso que yo les conversé en clase? Creo que los conversé dentro de las primeras clases que tuvimos. ¿Se recuerdan lo que falló el Tribunal Constitucional? O si se acuerdan de qué se trataba el caso en general. Es un caso de este año. ¿No lo recuerdan? Era un caso que se presentó ante el Tribunal Constitucional chileno, donde se reclamaba, porque existe una norma específica, donde existe una eximente de responsabilidad, un atenuante de responsabilidad penal en los casos de abusos sexuales de miembros del pueblo Rapa Nui contra otros miembros del pueblo Rapa Nui. Y este reclamo de constitucionalidad con respecto a esta norma específica lo presentó una mujer del miembro del pueblo indígena Rapa Nui, solicitando que esto fuera declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, a fin de que no se produjera esta rebaja de responsabilidad penal de quien había cometido este abuso sexual en contra de ella, que era miembro del mismo pueblo indígena Rapa Nui. El Tribunal Constitucional, realizando un muy buen fallo, bastante extenso, analiza si uno podría decir que nosotros nos podríamos encontrar a este ejercicio de derecho consuetudinario, o si podríamos decir que verdaderamente existe una costumbre de que uno pudiera aceptar de abuso sexual de los miembros del pueblo Rapa Nui contra otros miembros del pueblo Rapa Nui. Para ello se pidieron informes correctamente a los mismos miembros y ancianos y el Consejo de Ancianos del pueblo Rapa Nui, y ellos mismos argumentaron que ellos nunca entendieron por qué existe esta exención de responsabilidad, esta rebaja de responsabilidad penal, porque no se deriva de ningún uso y costumbre del pueblo indígena. Entonces, derivado de eso, más lo que analiza el Tribunal Constitucional es que no nos encontraríamos ante una norma que es inconstitucional, ¿sí? Porque ni siquiera se deriva de un legítimo ejercicio del derecho propio o del derecho consuetudinario, porque ni siquiera lo están pidiendo o lo están presentando de esa forma el pueblo indígena Rapa Nui. Una cosa similar nosotros ya revisamos también en el caso de Gabriela Blas, cuando era argumentado o uno de los puntos de prueba que se fijaron en el juicio penal que se llevó contra Gabriela Blas era si el abandono de niños era parte de los usos y costumbres o del derecho consuetudinario del pueblo aymara. Que recuerden que también la discusión que se dio después de que ya se habían fijado estos puntos de prueba era que nadie en ningún punto había argumentado o podía discutir que existiera esta costumbre que bajo ningún punto existe, que nosotros conversábamos también en clase. Para que lo vayan recordando, porque son cosas que revisamos antes y que probablemente les voy a preguntar después, porque eso es lo que a mí me interesa que conozcan, los diversos hechos, para cuando ustedes se enfrenten a casos así, no caigan esos mismos errores. Más adelante no me gustaría verlas a ustedes de juezas o de fiscal o de defensoras y que salgan con ese argumento de que, no sé, de que es parte de la costumbre indígena el abandono de los niños. No me gustaría verlo. Entonces es importante que ustedes recuerden estas causas para que no caigan en esos errores o puedan asesorar a terceros para que no caigan en esos malos entendimientos de lo que nosotros entendemos que es el derecho propio. O que incluso cómo nosotros podemos ocupar el argumento del derecho consuetudinario y del derecho propio para asistir en un determinado caso que involucra este componente indígena, este componente de primeras naciones. También en cuanto al manejo, control y solución de conflictos y disputas, que yo aquí les mencionaba en el caso que nosotros encontráramos formas de resolución y solución de conflictos, que en el caso del pueblo mapuche nosotros encontramos como una especie de manifestación que todavía está siendo trabajada en cuanto a su definición, lo que es el ASMAPU, que es una forma, un sistema de resolución de conflictos y disputas internas entre el mismo pueblo mapuche, sin la intervención del Estado o la justicia o la jurisdicción nacional chilena.
dependiendo del ejercicio en particular que estemos hablando. Esto siempre, todo lo que yo hablo, todo ejercicio de derecho consuetudinario, tiene como límite, y eso también lo vamos a ver hacia el final de lo que estamos analizando hoy día, el ejercicio o la afectación de derechos fundamentales, la afectación de derechos humanos, ¿no? Como en el caso del pueblo Rapa Nui, ¿no? O en el mismo caso de Gabriela Blas. Y finalmente Stavenhagen nos dice que esta lista que yo les menciono, bajo ningún punto es acotado, es un ejercicio que él analiza de los diversos textos que ha visto sobre manifestaciones de derecho propio y de derecho consuetudinario, que suelen ser reglas referentes a estos 9 puntos que yo les menciono, pero dice, probablemente hay ejercicios mucho más grandes que esto solo es un intento de generar o de ver dónde uno puede encontrar manifestaciones de derecho propio. Yo les mencioné manifestaciones de derecho propio de nuestro propio territorio, ¿no? Y del pueblo indígena aymara les mencioné varios ejemplos, para que los tengan o lo consideren si es que alguna vez se los pregunto. Y dice que, por lo mismo, como uno no puede hacer una lista acotada de lo que y poder decir esto es el derecho propio o estas son manifestaciones de derecho consuetudinario indígena, lo que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista del derecho, lo que tienen que hacer desde el punto de vista de la antropología jurídica los antropólogos o lo que deben hacer los sociólogos jurídicos también, es hacer un estudio de caso. Es decir, lo que nosotros hacemos es estudiar caso a caso para, en los casos en particular, nosotros poder determinar si nos encontramos ante un ejercicio de derecho consuetudinario, un ejercicio de derecho propio. Es por eso que estas causas que nosotros hemos revisado, estos fallos interesantes que hemos revisado, como el fallo de Toconce, que ayer nos mencionaba la Constanza, como el fallo de Chusmisumagama, como, ¿qué otro caso ha sido relevante en derecho indígena a nivel nacional? El caso Paguanta, es decir, todos estos casos que han sido sumamente relevantes a nivel, el caso de Gabriela Blas, que también lo hemos revisado, que han sido relevantes a nivel nacional en temas de derecho indígena, no solo intervienen abogadas y abogados en los equipos que logran resultados positivos, bueno, y a veces resultados negativos, es decir, que cuando no podemos derivar que nos encontramos ante un ejercicio de derecho consuetudinario de derecho propio. Necesitamos necesariamente de trabajos de equipos que tengan muchas profesiones, es decir, no solamente abogados. ¿Por qué? Es muy necesario el trabajo de los antropólogos para que nosotros podamos fundamentar de dónde nosotros argumentamos la ancestralidad de un determinado ejercicio. Eso es fundamental para nosotros poder justificar ante el tribunal este argumento que nosotros estamos dando de derecho propio. Para que ustedes lo vean, también a veces requieren informes sociológicos o en el caso que hablemos de conflictos de territorio, requerimos geólogos, gente que genere cartógrafos, que generen determinados mapas que uno presenta como prueba al tribunal en particular. Entonces, para que ustedes vean cómo nosotros vemos las cosas desde una visión absolutamente jurídica, los jueces también y las juezas probablemente también van a tener una visión jurídica, pero a la hora de conocer casos de derecho propio nacional, van a tener que tener estos elementos que exceden del mundo del derecho y que son todos los casos que nosotros hemos visto hasta ahora y que hemos conversado. Es decir, se recuerdan los argumentos que veíamos en el caso de Gabriela Blas, si recuerdan los casos que conversábamos ahora del Tribunal Constitucional del caso particular del pueblo Rapa Nui, y así, ¿no? Los diversos casos que hemos conversado en clases, vamos a ir viendo, o el caso de Chusmisumagama, que es importante acá en la región, que para nosotros poder argumentar este fallo tan bonito en el caso de Chusmisumagama que me habla de este reconocimiento y que solo cabe el reconocimiento porque en realidad no le está entregando un derecho nuevo, de este ejercicio ancestral que realizaba la comunidad de Chusmisumagama en su territorio en el uso del agua. Pero lo hace derivado esta conclusión a la que llega la Corte de Apelaciones de Iquique y que pues fue sustentado por la Corte Suprema. Se sustenta en esta idea que yo les menciono o en estos informes técnicos que son los que sustentan los argumentos que dan las y los abogados. Es decir, así nosotros probamos esta generación de el derecho consuetudinario o cómo existe este derecho consuetudinario. Entonces, porque cuando nosotros hablamos de este análisis del derecho consuetudinario, cuando hablamos de el ejercicio del derecho de propiedad de los pueblos indígenas en el norte de Chile, este ejercicio del derecho de propiedad, nosotros ya hemos conversado que es un ejercicio de carácter colectivo, es un ejercicio que no tiene un interés de carácter individual, sino de carácter de toda la comunidad, de todo el pueblo originario en particular. También nosotros conversábamos que no solo incluye el territorio superficial, que es la concepción occidental que nosotros tenemos de la propiedad, sino que todos los niveles, tanto subterráneos como aéreos, que pudiera tener este ejercicio del derecho de propiedad. Entonces se produce una contradicción, que es lo que aparece aquí, entre la norma y la realidad.
Es decir, la contradicción entre cómo nosotros tenemos regulada la propiedad en la Constitución, cómo nosotros tenemos regulado el derecho de propiedad en el Código Civil y en los diferentes instrumentos. Por ejemplo, en el caso del Código de Minería, cómo nosotros tenemos regulado y cómo esto choca con la realidad. Les menciono el caso del Código de Minería porque la semana pasada nosotros tuvimos un conversatorio y bueno, es un fallo que yo les traigo de todas maneras para que lo puedan revisar, donde en el sur de Chile, déjenme buscarlo porque lo tenía para mostrárselo después, en el caso de la comunidad indígena Carimán Sánchez y Gonzalo Marín, contra un solicitante que se llama Inversiones Wife Limitada, del año 2012, la Corte de Apelaciones de Temuco determinó, en virtud de una serie de argumentos que se derivan del convenio 169 y de lo que es el llamado bloque de constitucionalidad. Yo sé que ustedes conocen del bloque de constitucionalidad porque Hans Mundaka habla mucho del bloque de constitucionalidad. ¿Se recuerdan de eso, no? ¿Se recuerdan lo que era el bloque de constitucionalidad? Yo sé que Hans les habla mucho de esto. ¿Tuvieron clase con Hans Mundaka, no? Sí, profe, pero recuerdo que fue como de los primeros constitucionales que tuvimos, así como por primero, Sí, probablemente, sí. Pero él habla mucho del bloque de constitucional. Finalmente la discusión que se da ahí es si estos instrumentos de derechos humanos tan relevantes como el convenio 169 de la OIT, nosotros entendemos que se incorporan a la Constitución y cómo se incorporan a ella. Si yo entiendo que se incorporan como una norma de carácter supraconstitucional, como una norma constitucional o infraconstitucional. Y cuando nosotros hablamos de bloque constitucional y ejercicio de derechos humanos fundamentales, se entiende por lo menos a nivel constitucional. Es decir, yo entiendo todo lo reglamentado por el convenio 169 como parte de la Constitución en virtud de este bloque constitucional, independiente de si yo lo tengo o no expresamente establecido en la Constitución. Entonces, este argumento del bloque constitucional uno lo encuentra mucho en estas causas de derecho indígena y en estas causas donde se argumenta el derecho propio y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. Se habla mucho de este bloque constitucional porque es como el argumento que se tiene, pero el problema de esto es que va a depender del criterio o cómo esté integrada una determinada sala de la Corte de Apelaciones de Temuco o de la Corte de Apelaciones de Iquique o de la Corte Suprema, para nosotros saber si se va a reconocer el bloque constitucional, si se va a reconocer este ejercicio del convenio 169, si se va a entender este concepto del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y el elemento ancestral, o si definitivamente no me van a dar razón. Por eso es que aquí es tan fundamental el cambio constitucional, porque si bien los tribunales pueden generar estos cambios y lo han hecho, reconociendo el derecho consuetudinario y los usos ancestrales sobre determinados elementos, incluso contra derecho, por eso les mencionaba el caso en particular, que es importante, nosotros no tenemos la regla del precedente, la Corte Suprema puede fallar hoy de esta manera y mañana otra sala fallar de una manera diversa, con los mismos argumentos. ¿Se entiende, no? Y se los menciono porque en el fallo que yo les mencionaba, la Corte finalmente determina que unos artículos del Código de Minería, específicamente los artículos, el artículo 34 del Código de Minería, que establece una exención que no permite que los pueblos indígenas en particular exijan la consulta indígena en un caso determinado. Lo dice expresamente el artículo o se deriva expresamente de lo que regula el artículo 34 y la Corte de Apelaciones de Temuco, en virtud del convenio 169 de la OIT y específicamente el artículo 2 y 14 del convenio de la OIT, determina que ese artículo no es aplicable a los pueblos indígenas. Dice, sí, esta regla que establece el artículo 34 del Código de Minería, los artículos, sí, del artículo 34 del Código de Minería es aplicable, salvo que el solicitante de esta consulta sea parte de un pueblo indígena. Esto lo dijo la Corte de Apelaciones, un Tribunal Superior de Justicia de Temuco. Me está diciendo, sí, esta norma existe expresamente en el Código de Minería, usted hizo bien lo que estaba haciendo esta determinada minera, pero en virtud del convenio 169 de la OIT y de este artículo 12 y 14 del convenio 169 de la OIT, no es aplicable si el solicitante de esta, porque específicamente lo que se estaba pidiendo era la consulta indígena para realizar el estudio de impacto ambiental de ese proyecto en particular.
si el solicitante es indígena, entonces nos aplica el artículo 34. Esto no lo dice el artículo 34 del Código de Minería. El Código de Minería no ha sido modificado en virtud del convenio 169. No existe ninguna exención, ninguna específica artículo que le facilitara o le permitiera esto al tribunal, pero la Corte lo hizo en virtud del convenio 169 de la OIT y lo hace en virtud del bloque constitucional. No sé si le llama la atención, porque dentro de los fallos que hemos revisado, en general nosotros sustentamos todo lo que nosotros decimos en determinado artículo. ¿Le llama la atención eso o no? Le estoy diciendo que se aplica en el caso, en particular, se obligó que se debía realizar la consulta indígena y de hecho se exigió que previamente a determinar esto se debía emitir un informe por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para determinar si procede o no la consulta en particular y en su caso si procede la evaluación por parte del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ustedes ya tienen derecho ambiental o no? Sí, profe. Sí tienen. Probablemente ya le están pasando la evaluación del sistema de impacto ambiental. Sí, el profe lo ha nombrado varias veces. Estamos como de a poco viendo ese procedimiento. Pero no les ha dicho la distinción entre los DEA, los EA. Ah, sí, o sea, supuestamente el estudio es como, en definitiva, un procedimiento más de, como básicamente de estudio de como diferentes cosas que se tienen que tener en cuenta para que ingrese un proyecto minero, por ejemplo, en este caso, y el día me parece que es como que derechamente entra como aprobado ya, una cosa así. El día son mucho menos los requisitos y en realidad no se llama toda la información que se entrega para ser conocida por el sistema, lo entrega el mismo solicitante. Entonces Claro. no se pregunta a las comunidades. Entonces es bastante menos requisito que una evaluación de impacto ambiental. En el caso que yo le estoy hablando es precisamente eso. Se presentó un día, una declaración de impacto ambiental donde esta minera presenta el proyecto en particular, sola, sin consultar al pueblo indígena, sobre la afectación probable que pudiera generar a este territorio ocupado por esta comunidad indígena mapuche. ¿Y por qué? Porque finalmente se argumenta que en virtud del artículo 34, creo que les dije, del Código de Minería, no existía la obligación de consultar al pueblo indígena en particular. Determina la Corte contra este artículo 34 y cambiando el criterio de evaluación en los sistemas de impacto ambiental, en el caso que se pudiera afectar o que el solicitante de esta determinada consulta fuera parte de un pueblo indígena, en este caso el pueblo indígena mapuche, entonces en virtud de este sujeto, parte de un pueblo o de una primera nación, se tiene que realizar la consulta indígena en virtud del convenio 169. O sea, va contra norma escrita del Código de Minería, que no se ha modificado de forma expresa por el convenio 169, para dar esta especial garantía para el pueblo indígena. Entonces, es un gran avance jurisprudencial, que a todo esto quedó ahí, ¿no?, en la Corte de Apelaciones de Temuco, porque se derivaba de una causa y una petición que se estaba realizando en un tribunal de letras en lo civil. Entonces, para que vean cómo esta discusión que nosotros estamos dando del derecho consuetudinario, del derecho propio, tiene una relevancia porque incluso un Tribunal Superior de Justicia Nacional logró argumentar, en virtud de esta noción del derecho propio, de estos ejercicios que también reconoce el convenio 169 de la OIT, para no estimar como aplicable un artículo del Código de Minería y cómo varía el criterio para nosotros poder determinar si nos encontramos ante una declaración de impacto ambiental o si necesariamente nos encontramos ante un estudio de impacto ambiental, que tiene muchos más requisitos, entre ellos la consulta indígena, y que les menciono que la forma en que está reglamentada la consulta indígena dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental también está como en el ojo del huracán, porque se discute, porque nosotros la consulta indígena en Chile la reglamentamos en el decreto ley 66, donde nosotros tenemos de forma general cómo se realiza la consulta, pero la consulta dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental es aún más restrictivo y reglamentado por el decreto 66. Entonces ya existe una discusión sobre si legítimamente nosotros podemos restringir tanto la consulta en el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile.
que probablemente es un tema que se cruza con lo que ustedes están viendo en ambiental con el profesor Muñoz, ¿no? Que esto es muy interesante, y la distinción entre ambas cosas, porque probablemente cuando ustedes trabajen, quizá alguna de ustedes va a trabajar con una minera o con alguna empresa extractiva, muchos casos van a tratar de hacer una declaración de impacto ambiental para no pasar al estudio de impacto ambiental por los requisitos que exige uno y otro, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan que esto puede ocurrir. Entonces, claro, ustedes entren al sistema por declaración de impacto ambiental y que luego se den cuenta que tienen que pasar a evaluación de impacto ambiental después de generar muchos costos a la empresa en particular por las discusiones que se generan ante tribunales por parte de los pueblos indígenas. Y que puede ocurrir que se encuentren ante una corte de apelaciones que falle, como la Corte de Apelaciones de Temuco, o en su caso, también hay otro caso que no se los voy a alcanzar a mencionar hoy, pero que se los voy a pasar para que lo puedan revisar, y lo vamos a ver el próximo martes, un caso del Cerro Márquez en la Corte de Apelaciones de Arica, donde la Corte de Apelaciones de Arica no le dio la razón a la comunidad indígena, se presentó un recurso de apelación, también reclamando sobre la consulta indígena, también nuevamente sobre si esto debía ser ingresado, no por DEA, sino por EA, y fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Arica, pero se presentó el recurso de apelación ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema consideró que sí debía pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, no por una mera declaración. Incluso dice que la responsabilidad de esta decisión queda absolutamente en el solicitante, es decir, a la empresa minera en particular, y no a los pueblos indígenas que estaban presentando este recurso de protección. Entonces, para que vean cómo se va dando esta discusión, ocupando ciertos elementos del derecho positivo nacional, con argumentos ancestrales y discusión. Por el caso del Cerro Márquez, cuando uno revisa el fallo, también se habla de elementos ancestrales, me habla de territorio, etcétera. Es sumamente interesante, no es un fallo tan largo, se los voy a subir para que lo puedan revisar. Ya, con esto yo termino la clase de hoy, la mía, y pasaríamos a la disertación que tenían que dar dos compañeras, pero les iba a decir si nos tomamos una pausa de unos 10 minutos, ¿les parece? Sí, profe. Ya, entonces a las 4, un cuarto volvemos a clase. Yo voy a terminar esta sesión y empezamos otra sesión. Ya, profe. Ya nos vemos. Chau.